Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad, como siempre decimos, que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales también y los diversos y variados canales de comunicación. Y como siempre empezamos con las portadas y esta de Últimas Noticias da cuenta de este acontecimiento muy importante. Alfombra roja para el embajador porque Colombia y Venezuela se dan la mano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió en el Palacio de Nariño al embajador venezolano. A ese nivel están las relaciones, se esperan nuevas acciones, nuevos símbolos, señales y mensajes para amplificar las relaciones y, por supuesto, generar mejor ambiente y diálogo entre los dos países. Las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron plenamente restablecidas. Hablamos de la construcción de una ruta para la dignificación de los venezolanos que viven en Colombia y de los colombianos que residen en Venezuela, dijo el embajador venezolano en Bogotá, Félix Plasencia. Muy importante este acontecimiento y por eso se lo destaca y se ve en la fotografía a Félix Plasencia al ingresar, en este caso al salir del Palacio de Nariño. Y acá el dato que preocupa, que se mantiene, es tripulación y avión de Entrasur cumplen 3 meses secuestrados en Argentina y nadie parece que lo va a resolver. Será otra mancha en la diplomacia, en la gestión política internacional, con una acción estadounidense directa entrometiéndose en otro país. Pero bueno, parecería que no nos debería sorprender. Ahí está. Pasamos a página 12 de Argentina a propósito del que hoy se cumplen 8 días precisamente del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner y la Fiscalía ya hizo la imputación que dice, como lo destaca el titular de página 12, hubo planificación y acuerdo previo. La imputación oficial a Fernando Sabaj y Brenda Uliarte establece que el intento de magnicidio fue organizado. Varios videos muestran que la banda de los Copitos hizo inteligencia frente a la casa de Cristina Kirchner antes del atentado y los investigadores aseguran que el grupo participó en acciones violentas previas contra el gobierno como la de la guillotina y las antorchas. Y ahí se puede apreciar las fotografías en la parte inferior, por supuesto, de Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabaj, que está en la parte superior, oculto, va con una casaca en su rostro. Esto es lo que se plantea. La investigación tiene que continuar y mientras tanto, para variar, la prensa corporativa macrista sigue insistiendo que es un montaje. Pues sí, si se hubiese muerto, si lo hubiesen asesinado a Cristina, seguirían diciendo que es un montaje, efectivamente. Y pasamos a Folha de Sao Paulo a propósito de que las elecciones están en marcha. Ayer hubo una gran concentración a propósito de este aniversario patriótico y el día feriado en Brasil. Por supuesto, el titular principal habla de lo que significó esta concentración en Brasilia, como se aprecia en la fotografía inferior. Y también se habla que, sin citar papeletas ni nada, el presidente Jair Bolsonaro evocó el golpe de 1964 y defendió extirpar a los líderes de la izquierda. Esto fue lo que dijo en pleno acto. Y esto evidentemente también trae otros temas que van a dar cuenta de lo que será la campaña electoral del señor Jair Bolsonaro, apelando a discursos, símbolos y mensajes neofascistas. Pues ahí lo tienen. Y por ahí va varias de las insinuaciones que hizo en plena campaña electoral y en un acto público, por supuesto, oficial y en un aniversario patriótico. Veremos más adelante más información. Y el titular principal del diario El Universo de Ecuador: la Corte Constitucional debe resolver la propuesta de consulta para no extraer petróleo en el bloque del Yasuní. La organización social Yas Unidos espera que con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral y el pronunciamiento de la Corte Constitucional se pueda incluir la pregunta en otra papeleta en las elecciones seccionales de febrero del 2023. Poco extraño toda la redacción, por supuesto, si no se conoce a cabalidad del tema desde fuera del país no se va a entender de qué están hablando. Pero en la práctica hay una propuesta para hacer una consulta popular en la que se impida, se prohíba de explotar petróleo en el bosque Yasuní, una zona de protección ambiental. Lo que queremos destacar, 3 días después, el Universo se hace eco de algo que pasó
y que dolió en el alma a los ecuatorianos. El niño abandonado en la frontera en México, Estados Unidos, había salido de Cuenca. El viceministro de Movilidad Humana recién habló, refirió que este no es el único caso, pues en lo que va del 2022, entre los migrantes detenidos había 2.991 menores. Y ahí, ¿qué pasa? Nada. Esta noticia, 3 días después, cuando yo el día de ayer, incluso temprano, había puesto este tuit, que lo quiero destacar: un niño abandonado, el menor de 4 años, fue localizado en la frontera entre México y Estados Unidos, cerca del muro fronterizo en El Paso, Texas. ¿Cuántos niños han salido del país en los últimos 2 años? Ellos son parte de los 56,000 que no ingresaron a las escuelas este año. Pues ahí tiene la fotografía que dio la vuelta no al mundo, sino a las redes sociales en el Ecuador, porque esa imagen, por supuesto, no se colocó en los principales titulares ni la apertura de los noticieros de este país, porque ahí sí, pues ocultan la vana imagen del gobierno, que sobre estos temas no hace absolutamente nada. Si hubiese sido en otro gobierno, era portada principal con todos los análisis posibles, pero esa es la realidad que el Universo trata de subestimar en su portada. Y Granma, evidentemente, el diario de Cuba, hace una denuncia muy importante. En la parte inferior dice: la agencia de Estados Unidos financia campaña contra médicos cubanos en México. Aquí hay una información y una denuncia grave. Dice: ante la fuerza de los ataques contra la presencia de médicos cubanos en México y tras investigar y consultar con fuentes diversas, abro hilo para constatar la implicación de la USAID y el senador Julen Rementería del Partido Acción Nacional PAN en los ataques, denunció en Twitter el analista político Catu Arconada. Sí, él es el que denuncia y se hace eco la portada de Granma. Una campaña de desprestigio, de difamación y de fake news contra los médicos cubanos en México tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de acoger a esta brigada de médicos cubanos en atención en México. Esto es incluso una denuncia grave que obviamente será recogida por las autoridades mexicanas. Lo más destacado que se imprime en la portada de Granma. El Mercurio de México sigue el eco sobre lo que ocurrió el domingo pasado. El gobierno solo acompañará el diálogo constitucional iniciado en el Congreso y no estará emitiendo opinión. Esto es lo que dijo la ministra Uriarte, que comunicó el marcado giro en la relación con lo sostenido por el presidente Boris antes del plebiscito. Esto es lo que se está denunciando en estos momentos, pero lo más importante es la parte central. Primera prueba de TOA. Violentas protestas estudiantiles, hubo manifestaciones duras, fuertes, en rechazo a lo ocurrido el domingo y también porque destacan que se debe implementar mejores políticas en la educación para los jóvenes chilenos. Esto es lo que está pasando. Obviamente algunos han retomado el valor histórico de la protesta, tomando en cuenta que quienes están en el poder ahora, en el año 2011, también protestaron en las calles por mejoras en la educación. Pues ahí tienen. Y el periódico de España denuncia: bochorno en las aulas. Algunas familias tienen que comprar ventiladores para mitigar el calor ante el insuficiente protocolo de la Generalitat. Quiere decir que como no hay energía, la energía eléctrica les sale muy cara, no pueden poner aire acondicionado en las aulas, ahora están colocando ventiladores. Y esto ocurre porque en la práctica el titular de abajo da cuenta de la realidad en Europa. Bruselas pide ahorrar un 5% de luz en horas punta, acá se conocería como horas pico. Medidas de urgencia para paliar la crisis energética. Plantean topes al gas ruso y a los beneficios de renovables y nucleares. La factura eléctrica en la Unión Europea se ha multiplicado por 6 desde enero del año 2021. Y esto da cuenta de la situación del conflicto que no quieren dar por terminado porque la OTAN, Europa en general y Estados Unidos siguen con ese afán de sostener a Ucrania con el propósito de cercar, de aislar a Rusia. Así es. Pasemos a los portales informativos, empezando por Telesur, lo que mencionábamos. Estudiantes chilenos marcharán por mejoras en la educación. Alrededor de 1,000 estudiantes chilenos fueron reprimidos este martes por los carabineros cuando marchaban hacia el Palacio de la Moneda. Y ustedes pueden apreciar en el cartel que se exhibe en la fotografía: estudiantes a luchar por condiciones mínimas de estudios, lo que están planteando los estudiantes chilenos. Y acá
Un dato doloroso, lamentable, aumentan a 82 la cifra de muertos por sismo en Sichuan, en China. Esto es de las últimas horas ya. Presentan moción contra el ministro de Transportes del Perú. Sigue el afán desestabilizador en el Perú y fallece el principal autor de los acuchillamientos en Canadá, que sabemos dejaron varios muertos y algunos heridos. Y Nodal destaca en la portada lo que fue el acto del día de ayer. Bolsonaro convocó multitudes en su apoyo durante los actos por el bicentenario del que ya mencionábamos a propósito de la portada de la Folia de Sao Paulo. En la parte inferior también más información. Fuertes lluvias dejan 39 muertos y más de 2 millones de personas afectadas, lo que se destaca aquí en Guatemala. Está la nota destacada ahí. Y vamos cerrando con la agencia EFE. Gustavo Petro cumple un mes en el gobierno enfocado en la paz y en las reformas. Y de tantas cosas que se ha discutido, hablado, parecería que ya lleva un año en el gobierno. Recién es un mes que se posesionó Gustavo Petro y se han hablado tantas cosas, se han hecho tantas cosas, se ha debatido tanto alrededor de algunas cosas que se hacen y las otras que no se hacen, por supuesto que están pendientes, pero de todas maneras, además lo que se destaca en la agencia EFE es el presidente de Colombia cumple un mes en el cargo con una popularidad del 56% y está enfocado en la búsqueda de la paz total, prioridad de un gobierno al que le empiezan a aparecer críticas por la inexperiencia de algunos de sus ministros. Empezaron a sacar cosas, yo decía, efectivamente lleva un mes, ya hablan de inexperiencia, así que ya sabemos por dónde irán los ataques contra el gobierno de Gustavo Petro, efectivamente, sí será. Y vamos cerrando con Deutsche Welle, dice Europa vivió en 2022 el verano más caluroso registrado y no creo que sea solamente por el clima, sino por la ausencia de energía eléctrica, que es una de las cosas más difíciles que se tiene que afrontar en estos momentos en Europa. Y hagamos la pausa, ya volvemos. Sintoniza Telesur. Soy Madeleine García, desde Caracas, Venezuela. Porque Telesur siempre da. Alejandro Kirk nos brinda una cobertura especial de un pueblo sumido en llamas, donde la esperanza de renacer es la única motivación de quienes son parte de su historia. Donbass, una producción de Telesur. La situación actual es como la de 1941. Los nacionalistas ucranianos que estaban vinculados a los nazis están haciendo lo mismo ahora. Ellos se mantienen en pie por su pueblo, su familia y el legado de quienes no desisten a defender su patria. Sábado, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En Telesur buscamos una canción para Qatar 2022 en homenaje a Diego Armando Maradona. Nunca antes grabada ni publicada y sin compromisos legales. Envía tu canción en formato MP3 o WAV al correo comunicaciones@telesurtv.net. Recuerda colocar nombre de la canción, nombre del autor y tu nacionalidad, porque Telesur siempre da más.
Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Colombia, el presidente de ese país, Gustavo Petro, afirma que la política antidrogas de Estados Unidos ha fracasado en su país y encomienda a su nuevo embajador ante Washington contribuir para poner fin a la estrategia de vieja data de esa nación norteamericana. Luis Gilberto Murillo parte con esa misión después de ser designado este miércoles como el representante diplomático ante el país que, según afirma el jefe de Estado, ha determinado los designios de Colombia. Previo al nombramiento, el presidente sostuvo una reunión con Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien reiteró que Colombia es su socio número 1 en la región. Al referirse a esa reunión, el mandatario aseguró que habían conversado sobre el fracaso de la política antidrogas. Escuchemos. Para intentar variar cosas que no han funcionado bien. Hablábamos ahora en extenso con la general Laura Richardson del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el fracaso de la política antidrogas. Yo creo que hay que llamarlo así, sin miedos. La política que se llamó guerra contra las drogas en tiempos de Nixon para acá, ha fracasado. Y es nuestro deber ante los mismos Estados Unidos, pero también ante el mundo, no solo decirlo, sino proponer alternativas que no sean las de tener 1 millón de latinoamericanos más muertos, centenares de miles presos. Las negociaciones por la nueva constitución, 3 días después del plebiscito donde se impuso el rechazo. Los presidentes de los partidos políticos se sentaron para delinear un nuevo itinerario constitucional. Sobre la mesa, los acuerdos referidos a fechas y espacios. Esta reunión, acordada en las primeras horas después del triunfo de la opción rechazo a la propuesta de la nueva constitución elaborada por una convención constituyente, se llevó a cabo en la sala Jaime Guzmán del Senado y estuvo timoneada por Ana Lía Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, quien aseguró que el Ejecutivo estará presente para brindar todo el apoyo. Escuchémosla. Nosotros estaremos ahí para apoyar en todo aquello que se requiera desde el punto de vista técnico y, por supuesto, también esperamos tener políticamente un espacio para poder expresar la posición del gobierno. Y actualizamos la información sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pues la noche de este miércoles la jueza María Eugenia Capuchetti imputó formalmente a Fernando Sabag y a Brenda Uliarte. Mientras se ordenaban varias diligencias, la jueza decidió, al considerar que los imputados intentaron dar muerte con planificación y previo acuerdo, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la vicepresidenta. Las cámaras mostraron a la novia del atacante en el lugar y las pesquisas certifican que llegaron conjuntamente. La letrada también ordenó la búsqueda de 3 vehículos de Sabag, aunque las versiones de familiares y amigos son contradictorias. Quienes defendían a la imputada ahora directamente la vinculan con los hechos. Veamos. Brenda sí demostró actitudes muy antiperonistas. ¿Siempre? Siempre. Desde la que conozco, siempre. ¿Tanto como para tener odio hacia Cristina, por ejemplo? Sí. 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 Bueno, la mayoría del grupo somos antikirchneristas, pero la única persona que decía que quería matar a Cristina era ella. ¿Ella lo dijo abiertamente eso? Y ahora vemos el siguiente tuit de la cuenta de nuestro programa Enclave Política. Aquí está el tuit de lo que dijo en nuestro programa la noche de ayer la exministra de Salud, Karina Vance, que hizo una exposición muy detallada, evidentemente, de la situación de la salud del Ecuador. El gobierno del Ecuador tiene una falta de gestión terrible, hay una improvisación absoluta. Lazo quería ser presidente desde hace muchos años, dijo, y entre otras cosas vamos a escucharle en completo lo que mencionó en ese momento. Escuchémosla. Es decir, esto responde a su ideología, es lo que yo decía, no tiene que ver con que aquí hay errores.
Hay una falta de capacidad de gestión terrible también, una improvisación absoluta y uno se sorprende porque además Guillermo Lasso quería ser presidente desde hace tantos años. O sea, ¿cuántas veces ha participado él en procesos electorales? Que uno decía, bueno, ha de tener pues un equipo que pueda hacer las cosas que plantea. Claro, pues que se rodee, digamos, de gente experta para poder desarrollar adecuadamente las cosas. Pero el tema es que también esto responde, como tú bien dices, a su pensamiento, a su ideología. Lo que ellos decían del despilfarro del sector público es porque quieren justamente que el sector público disminuya, decrezca, se vuelva esquelético, como ya fue en la década de los 90 y los 2000. Ahí, por ejemplo, la reforma en salud te dejó con un Ministerio de Salud esquelético, sin capacidad de gestionar nada. Pero, y además, pensando en el Ministerio de Salud como el mayor proveedor de los servicios de salud a nivel nacional, pero muchas veces la gente piensa, no, es solo para la población más pobre. No, el sistema de salud es para todos y todas las ecuatorianas, así como el registro civil es para todos y todas las ecuatorianas. Ahora tratar de sacar una cédula en este país, te encuentras con tramitadores afuera que te cobran 70, 80 dólares para sacar la cédula, te demoras meses en que te den una cita, cosas que, por Dios, o sea, eso habíamos ya superado, podías tú ir y el mismo día tú tenías tu cédula, tu pasaporte, tu atención en salud, sin tener que sufrir esas consecuencias, por ejemplo, de que no se... Y un dato que habría que corregir, yo en la entrevista con Karina Vance decía que son 58 los niños fallecidos en este año que tenían cáncer y por falta de atención inmediata fallecieron. No es correcta, la cifra concreta que ayer ya se me la pasó, efectivamente es de 80 niños que han fallecido en el Ecuador por falta de atención. Ellos tenían cáncer, podían haber sido tratados adecuadamente, pero son 80 niños los fallecidos en este país por falta de atención del sistema de salud público que ahora lo dirigen los que se prepararon, como decía Karina Vance, 10 años para gobernar este país y parece que estudiaron toda la vida para fallar en el examen final. Vámonos hacia Brasil. Allá el mandatario brasileño, exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que impugnará ante el Tribunal Superior Electoral los actos del presidente Jair Bolsonaro en los que movilizó a miles de sus seguidores con motivo del bicentenario de la independencia, donde Bolsonaro también utilizó la gran concurrencia a los actos en Brasilia, Río y Sao Paulo para cargar contra los sondeos de opinión pública que lo muestran en desventaja para la elección del 2 de octubre. Escuchemos a Lula. En ningún momento utilizamos un día de la patria, un día del pueblo brasileño, el día más grande de nuestro país por la independencia, como instrumento de política electoral. Y de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad Politécnica del Noroeste de China, se denuncia que Estados Unidos lanza una serie contra China, un ciberataque a su red desde el extranjero. La universidad se dedica a investigaciones en los terrenos aeronáutico, aeroespacial, navegación y otros en la nación asiática. Veamos.13名，以及为构建网络攻击环境而与美国电信运营商签订的合同60余份，电子文件170余份。报告显示，美方先后使用41种专用网络攻击武器装备，对西北工业大学发起攻击窃密行动上千次，窃取了一批核心技术数据。Y hasta aquí llegamos. Volveremos mañana, pero esta noche no se olvide de sintonizar y acompañarnos en Enclave Política. Nos vemos mañana. Chau, chau.